Muy bien, Dios les bendiga. Pues ya estamos aquí para estar dando inicio. Agradezco enormemente esta invitación a nuestros pastores y mi deseo es que podamos en esta tarde ser edificados a través de la enseñanza de la palabra de Dios. El día de hoy vamos a estar descubriendo la temática número 12 dentro de nuestro expositorio y nuestro curso de educación cristiana y estaremos analizando lo que es la teología de la liberación. Y para eso es muy importante que nosotros prestemos atención durante todo estos minutos, este tiempo, y nos concentremos en la lectura de Isaías capítulo 42, versículos del 1 al 3. En esta porción de las Escrituras, nosotros encontramos un pasaje que va a contradecir la ideología de la teología de la liberación. Encontramos que Isaías dice de la siguiente manera, capítulo 42, versículos del 1 al 3. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, a quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. No gritará, ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrantará la caña cascada, ni apagará el pábido que humeará, pero por medio de la verdad traerá justicia. Después de considerar esta porción de las Escrituras, es importante que nosotros podemos elevar una oración a nuestro Señor Jesús para que Él nos ayude a través de su Espíritu Santo a iluminar y a entender lo concerniente a esta teología que en muchas ocasiones ha afectado a la iglesia contemporánea. Gracias te damos, Señor, por este enorme privilegio y esta enorme oportunidad de poder exponer tu palabra, de poder exponer las ideologías y teologías que traen afectación a la congregación, a la iglesia del cuerpo de Jesucristo. Ayúdanos a comprenderla, entenderla y también, Señor, que nosotros podamos poner por práctica tu santa palabra. Señor Jesús, a ti te lo pedimos. Gracias, Dios. Amén. La verdad central dentro de esta lección es que nosotros debemos de encontrar que el deseo divino es que los pobres sean prosperados y los desvalidos sean amparados. Y aunque esto es parte de la misma misión de la iglesia, finalmente es el Señor quien traerá esas bendiciones y su justicia en su segundo retorno, en su regreso. Es por ello que nosotros vamos a estar analizando 3 objetivos que serán claves dentro del estudio de la teología de la liberación. El primero de ellos es definir el concepto de la teología de la liberación. Es decir, ¿qué significa? ¿Qué afectaciones tiene en la iglesia? ¿De dónde proviene? ¿Cuáles son sus antecedentes históricos, religiosos y culturales? También estaremos viendo como segundo objetivo el que nosotros nos preocupemos por la obra social desde una perspectiva bíblica y cristocéntrica y no preocuparnos por la obra social desde una perspectiva humanista o sentimentalista que venga y que traiga afectaciones a la doctrina bíblica. Y el tercer objetivo dentro de esta clase es que nosotros podamos actuar con sensibilidad ante los desafíos de la época contemporánea. Una realidad es que no nos podemos cerrar al contexto vivencial en el cual nosotros nos encontramos. No podemos tener una falsa devoción unida solamente en 4 paredes. Es necesario que nuestra devoción con Jesucristo también nos haga ver o haya apertura para ver el contexto en el cual estamos viviendo. Es por ello que me gustaría que viéramos este video y una vez después de ver este video podamos comentarlo a la luz de lo que es la teología de la liberación.
Si pudimos prestar atención a este video, nos podremos dar cuenta que el mundo en general, sin importar el país o el continente, ha sido de cierta manera desafiado por lo que se promueve en el pueblo, por diversas personas que tienen la tendencia a hacer protestas sociales. Y aquí es donde nosotros encontramos una introducción idónea a este tema, porque la realidad es que la teología de la liberación, esto es lo que promueve y esto es lo que enseña, alcanzar los fines sin importar los medios. Y nosotros encontramos una total contradicción en las escrituras. Existen muchísimas personas que protestan de manera social, así como lo acabamos de ver. Podemos encontrar personas con discapacidad que están buscando participar dentro de la sociedad. Podemos encontrar también madres solteras luchando por un lugar digno dentro de los planes gubernamentales. Podemos encontrar homosexuales exigiendo ser aceptados socialmente sin restricción alguna. Podemos encontrar trabajadores increpando a sus empleadores en busca de una mejor condición laboral, de un mejor salario. También encontramos ciudadanos reclamando al gobierno que cumpla sus compromisos agendados. Encontramos que cada una de estas posiblemente se encuentren una motivación noble, o posiblemente tengan un sentido de humanismo digno y del cual se pueda generar una propuesta. Pero encontramos que esto no necesariamente debe de ser de esta manera. Podemos ver que este modelo de vida también ha permeado la conducta de la iglesia. Es decir, este modelo y el sistema de vida que estamos llevando actualmente ha impulsado a que la iglesia sea seducida a tomar armas, ya sean armas físicas o intelectuales, para reclamar sus derechos humanos o sociales. Pero en realidad esta no es la responsabilidad de la iglesia. Es verdad que muchas de estas causas pueden ser nobles, pero la iglesia tiene un compromiso en recibir la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Es por ello que hoy estaremos viendo acerca de la teología de la liberación, por lo menos desde tres perspectivas o tres puntos principales. El primero de ellos es el origen de la teología de la liberación. Puede definirse como la obligación cristiana de la lucha social a favor de los pobres y oprimidos. Es decir, la tendencia teológica de la teología de la liberación es que la iglesia tiene un compromiso de luchar para mejorar las áreas sociales en aquellos ciudadanos que son pobres y en aquellos que son oprimidos. Valida entonces en esta perspectiva el uso de las fuerzas o de las armas en el cumplimiento de la misión. Y toma como ejemplo a Dios mismo, diciendo que en las escrituras en muchas ocasiones Dios, con la finalidad de liberar a su pueblo, usó la violencia. Un claro ejemplo de esto es cuando liberó al pueblo de Egipto, al pueblo hebreo de Egipto, con aquellas plagas que violentaron a la ciudad. Entonces esta tendencia teológica encuentra en estos hechos una justificación para usar la violencia y usar las armas para liberar a aquellos pueblos que han sido oprimidos por las personas que ejercen en el gobierno. Entonces dividimos esta área del origen de la teología en por lo menos tres antecedentes. El primer antecedente es el antecedente ideológico que nos dice el núcleo del pensamiento que profesa esta teología de la liberación. Entendemos que dice que son bases de la ideología socialista, o se basa en la ideología socialista de Carlos Marx, quien incita a la lucha entre el proletariado y la clase rica, es decir, entre la clase de los obreros contra aquellos de la realeza o aquellos que viven con un lujo. Dentro de esta postura marxista encontramos una filosofía que apela a que la riqueza debe de ser repartida equitativamente en la sociedad. Entonces, el antecedente ideológico de la teología de la liberación, lo que impulsa o lo que hace es que a través de la violencia, a través de cualquier medio, se convierta en algo equitativo, es decir, que los pobres dejen de ser pobres y los ricos dejen de ser ricos.
Cuando la semilla de esta filosofía se sembró en los círculos hermenéuticos de interpretación de las Escrituras, produjo un evangelio de corte revolucionario social. Es decir, que la iglesia no puede quedarse pasiva, y encontramos en ejemplos, por ejemplo en Miguel Hidalgo y otros personajes dentro de la historia mexicana, líderes religiosos que agarraron armas para poder combatir a aquellos que oprimían al pueblo, sabiendo que esto no necesariamente tiene un antecedente bíblico. Entendemos entonces que este es el antecedente ideológico de la teología de la liberación, pero también existe un antecedente histórico. ¿Cuál es el antecedente histórico? Bueno, fue la desigualdad social la que motivó a la reinterpretación de la misión de la iglesia. El tener estos conceptos y el que se haya sembrado esa ideología marxista dentro de los círculos hermenéuticos para la interpretación de las Escrituras movió a la necesidad de volver a reinterpretar cuál es la verdadera misión de la iglesia. Y lejos de buscar una misión que se trata de salvación de las almas o del bienestar espiritual de las personas, se identificó que era necesario dejar de ser una iglesia pasiva y comenzar a tomar armas y fuerza para ayudar a aquella desigualdad que era efecto o resultado de un mal gobierno. En los años 80 se comenzó a proponer debates de diferentes denominaciones, aludiendo a que la iglesia debería involucrarse en el quehacer de los pueblos. Es decir, no se podía quedar de los brazos cruzados cuando había opresión, sino que tenía que salir como valiente con armas y luchar en contra de aquellos que oprimen a los pobres, de aquellos que oprimen a los que tienen más carencias. Entonces la condición social que comenzó a motivar en aquel tiempo como un antecedente histórico el nacimiento de la teología de la liberación fue que la gente estaba hambrienta. Fue que los niños enfermos no tenían atención médica, fue la falta de vivienda, el desempleo, el analfabetismo y muchas otras cosas más que podemos encontrar dentro de un contexto social. La teología de la liberación no lo ignoró y dijo: es necesario que la iglesia se levante en armas para el bien de la sociedad, para el bien del pueblo. Encontramos entonces un tercer antecedente, que es el antecedente religioso. Y es decir, ¿dónde encuentra sustento bíblico la teología de la liberación? Ellos creen que la Biblia justifica su metodología revolucionaria. Y por lo menos hay 4 pasajes de las Escrituras que ellos usan como ejemplo para demostrar que tal teología verdaderamente es bíblica y es la voluntad de Dios. El primero de ellos es la liberación de Egipto anteriormente mencionada en los capítulos 12 al 14 de Éxodo, donde se puede apreciar que Dios usó la fuerza a Faraón para liberar a aquellos que estaban oprimidos, aquel pueblo oprimido, que usó las plagas y usó cosas magníficas para hacerle daño a Faraón y a su pueblo y así poder liberar a aquellos que estaban oprimidos. Un segundo ejemplo lo encontramos en Ezequiel 22, donde dice las denuncias de los profetas hacia el pueblo, hacia los gobernantes. Y no solamente en Ezequiel, encontramos muchos profetas en la Biblia que denunciaron a los gobernantes sus faltas y sus malos tratos hacia el pueblo. Ellos creen que estos profetas eran revolucionarios valientes que se levantaban en armas, levantaban su voz, haciendo que la gente se uniera e ir en contra de aquel gobierno que imperaba en aquel tiempo. También encontramos que ellos dicen que el ministerio del Señor Jesús, el ministerio terrenal de Jesús, es una evidencia de que nosotros debemos de tener la teología de la liberación a través de una metodología revolucionaria. Pues más que ver a Jesús como el Salvador, ven a aquel hombre que era un revolucionario. Ellos dicen que dentro de su ministerio no hubo nadie que defendiera más a los pobres y a los oprimidos como el Señor Jesús ante la sociedad que vivía. Y lo encontramos en Lucas capítulo 4, versículos del 17 al 21, donde dice: el Espíritu del Señor está sobre mí y me ha puesto el Señor para liberar a los cautivos. Ellos interpretan esta escritura de Isaías como algo literal, diciendo que Jesús vendría como un revolucionario a liberar a aquellos que eran oprimidos por el gobierno. Pero nosotros encontramos que Jesús no se refería a una liberación literal, sino se refería a una liberación espiritual. Encontramos también que ellos dicen que el mismo Señor Jesús en capítulo 19, cuando establecerá su reino,
el jinete del caballo blanco vendría con violencia y dice que a espada dañaría y acabaría a aquellas personas en su segundo retorno. Es decir, que él establecerá su reino a través de la violencia. Y encontramos que dice que este jinete tenía sus vestiduras manchadas en sangre, sus ojos eran como llamas de fuego, y dice que de su boca salió una espada aguda y filosa, y en su muslo tenía tatuado fiel y verdadero. Entonces ellos basan en estas escrituras para decir que existe una justificación bíblica para la metodología revolucionaria. A esto se refiere, o este es el significado de lo que es la teología de la liberación. Pero no solamente es indispensable ver el origen, es necesario que nosotros veamos los peligros de la teología de la liberación en la actualidad. En pocas palabras podemos encontrar que hasta cierto punto alguna justificación que tiene la teología de la liberación puede ser abrazada y apropiada por muchos creyentes, o por lo menos así lo es. Pero el tener la teología de la liberación como una práctica cotidiana dentro de la iglesia trae grandes peligros al cuerpo de Cristo. Las interpretaciones puramente humanas y sentimentalistas no pueden traer bendición. Es necesario interpretar las escrituras bajo los conceptos que se originan en Dios y que provienen de Dios, y a través de la instrucción y la iluminación del Espíritu Santo. Y aunque parece que su fin es noble y hasta cierto punto justificable bíblicamente, son los métodos usados para lograr tales fines los que generan resultados que deben de ser analizados y cuestionados por los creyentes, por aquellos que tienen a la Biblia como norma de fe y de conducta. Es decir, la Biblia tiene claros normas de conducta que el creyente debe de seguir, y muchos de los medios que usa la teología de la liberación van en contra incluso de lo que las Sagradas Escrituras profesan. Lo primero que encontramos, o la primera contradicción, es que ellos alientan a un espíritu violento. Y este es el primer peligro que nosotros debemos de considerar de la teología de la liberación, es que anima a un espíritu violento. En la búsqueda de liberar a los pobres, comenzaron a surgir brotes de violencia justificadas por la iglesia. Es decir, con tal de hacer una causa buena, una noble causa, nosotros podemos lastimar a otros, podemos herir a otros, y esto normalmente trae violencia. En lugar de un diálogo ordenado, de nuestra confianza puesta en el Señor, de interceder en oración por esa necesidad, podemos ver que los que profesan la teología de la liberación, lejos de hacer esto, toman acción, muchas veces impulsados por sus emociones, y causa un espíritu violento en ellos porque tratan de agredir a aquellos que se oponen a su causa. Podemos ver que esta filosofía o esta teología de la liberación exhorta a los creyentes a no mantenerse una actitud pasiva ante la condición social. Es decir, que no solamente se queden viendo, sino que sean partícipes y que hagan algo. Incluso usan, ¿qué haría Jesús si estuviéramos viendo esta situación? Entonces hay que tener cuidado, porque esta teología lo que impulsa es un espíritu violento, y es una realidad que la iglesia no debe de quedarse con los brazos cruzados, pero más adelante lo estaremos analizando a la luz de las escrituras. Y por último, este espíritu violento incita a tomar decisiones o acciones fuera de lo común para erradicar el mal y la opresión. Es decir, buscar alternativas que no sean sustentadas bíblicamente para que otras personas puedan ser erradicadas por su maldad o por su mal comportamiento. Pero nosotros entendemos que el Señor no retarda su promesa, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Esta ideología dice que aquellos que han hecho maldad deben de morir, no deben de arrepentirse. Y esto incita entonces a un espíritu violento. Pero un segundo peligro es no solamente un espíritu violento, sino la violación de la palabra de Dios. Es decir, esta ideología, a través de su aparente justificación bíblica, también encontramos una contradicción bíblica en su práctica. Y esto lo podemos ver porque esta hermenéutica liberacionista interpreta desde una perspectiva revolucionaria y activista
Dice que el pecado, lejos de ser algo individual o algo personal, dice que el pecado es la injusticia social. Y deja a un lado aquel pecado individual que la persona tiene por sus actitudes incorrectas. Esta interpretación ha interpretado a Cristo también, no solamente como el Salvador que nosotros lo encontramos en la Biblia, sino como un luchador social. Es decir, interpreta a través de este corte revolucionario diciendo que Cristo no es nuestro Salvador como tal, sino es un revolucionario que busca el bienestar social. También interpreta a la iglesia, no como la iglesia como el cuerpo redimido de Cristo, sino un grupo de personas que tienen una misión social, es decir, el activismo y ayudar a aquellos que están oprimidos. Interpreta al individuo como alguien que tiene un rescate social y no alguien que necesita conocer la verdad para una redención eterna, como una persona pecadora que necesita aceptar el mensaje de Cristo para ser liberado de las ataduras del pecado. Encontramos también que interpreta la salvación como la liberación de la opresión social, pero nosotros encontramos que la salvación no significa liberación social, sino que significa una estadía eterna en el Señor Jesucristo. Entonces podemos entender bajo este contexto que la salvación para la teología de la liberación es tener un bienestar dentro de la sociedad en el que se vive, una liberación de la opresión social. Pero Jesucristo tajantemente hizo todo esto a un lado diciendo que era necesario conocerla a Él, porque Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es por mí. Dijo: yo soy la luz del mundo, y el que tenga sed venga a mí beba, y el que me quiera seguir tome su cruz de cada día y sígame. La salvación para el Señor Jesús se encuentra solamente a través de Él, y Él enseñó en su palabra que en el mundo tendríamos aflicciones, pero que confiáramos en Él, que Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Podemos encontrar entonces que para la teología de la liberación, la salvación solamente radica en un acto, y es la liberación de la opresión social. También para esta interpretación teológica, ellos encuentran que las escrituras solamente son un manual de ejemplos de cómo usar la fuerza ante la opresión del gobierno. Pero encontramos que las escrituras, dentro de una interpretación correcta, son la palabra de Dios y son las que marcan la norma, la pauta de fe y conducta que el creyente debe de tener. No solamente es un manual de cómo actuar, sino un manual de cómo debemos de ser, de cómo escuchar la voz de Dios. Y dice Pablo, le dice a los romanos: sean conocidas todas vuestras peticiones en toda oración y ruego con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones en Cristo Jesús. Eso es la escritura. Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Entonces encontramos que un segundo peligro de la teología de la liberación es la violación de la palabra de Dios. Pero existe un tercer peligro, y este peligro radica en la tendencia ecuménica. Es decir, se esfuerza en hacer un frente unido con todas las denominaciones religiosas. No se interesa por las declaraciones de fe, ni por posturas doctrinales, solo hace frente a las injusticias sociales. Es decir, cualquier persona que se una a hacer frente a las injusticias sociales es bienvenido dentro de la teología de la liberación. Pero nosotros encontramos que no todos los caminos llevan a Roma. Nosotros encontramos que no todos los caminos llevan al cielo, solamente es a través de Jesús. Ellos dicen que el único camino para llegar a la verdadera redención es a través de la liberación social. Y cualquiera que se una a esta visión está dentro de los planes de Dios. Entonces existe este tercer peligro, que es la tendencia ecuménica. ¿Por qué? Porque proclaman y defienden una conciencia cristiana que elimina todas las barreras doctrinales, indicando que son un estorbo para la verdadera unidad.
nosotros encontramos que la unidad del cuerpo de Cristo no se basa en nuestro pensamiento, en nuestro dogma, en nuestra ideología. Se basa en que tenemos a Jesús como centro del cuerpo. Es decir, la unidad no se basa en los actos que nosotros hagamos, sino el apóstol Pablo dijo, en una misma fe, en un mismo espíritu, en un mismo Señor. Nuestra unidad radica y se basa en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, esta tendencia ecuménica debe de ser hecha a un lado. ¿Por qué? Porque es necesario que solamente aquellos que tienen a Jesús como Señor sean parte de la iglesia del Señor Jesucristo. Un cuarto peligro y un último peligro del cual quiero hablar sobre la teología de la liberación descansa en el desinterés por lo espiritual. Es decir, que la liberación del pueblo tiene mayor prioridad que lo espiritual. Cuando nosotros encontramos que Jesús justamente hizo lo contrario de esto. Cuando los celotes esperaban que el Señor Jesús fuera ese revolucionario y libertador, Él decidió dar libertad espiritual a los que creyesen en Él. No encontramos un ejemplo de Jesús que pueda hacer algo revolucionario en contra del gobierno, sino que Él se sometía a las autoridades y Él hablaba la verdad de Dios. Pero para la teología de la liberación, encontramos que para ellos es más prioritario la liberación del pueblo en el aspecto material, en el aspecto social, que la liberación espiritual. También encontramos que los elementos espirituales son innecesarios e ineficaces porque promueven una pasividad social. Instrumentos como la oración, instrumentos como el ayuno, instrumentos como el clamor, como la lectura de la palabra, para ellos, aunque son aspectos espirituales, ellos consideran que son agentes pasivos que en lugar de promover la activación de la revolución o de la liberación social, promueven algo pacifista y hace que los congregantes dejen de cumplir su responsabilidad. A esto le han llamado una pérdida de tiempo. Pero encontramos entonces que no solamente es el origen de la teología de la liberación o los peligros de la teología de la liberación, sino encontramos un tercer punto importante en cuanto a esto, y son las aportaciones que la teología de la liberación nos ha dado. No podemos encerrarnos y decir que todo lo que la teología de la liberación profesa y enseña está en un error. Es necesario que entendamos que siempre hay una lección que aprender. La historia sagrada es un ejemplo de ello. Los reclamos de la teología de la liberación fueron también una campanada para la reflexión profunda de los aciertos y los errores doctrinales que la iglesia ha tenido con el pasar de los años. El primer beneficio, la primera lección que nosotros podemos obtener de la teología de la liberación es su sensibilidad social. Y es lo primero de lo cual quiero hablar sobre este aspecto de las aportaciones que la teología de la liberación da o deja a la iglesia de Jesucristo. Es necesario tener una sensibilidad social. La iglesia debe salir de las cuatro paredes para echar un vistazo al contexto social. No podemos cerrarnos, amados hermanos, a solamente tener una devoción dentro de las cuatro paredes sin considerar la necesidad que otras personas tienen. Es por ello que en nuestros programas de Invocando su Nombre, nosotros atendemos a las necesidades que son resultado del contexto social en el cual nosotros vivimos. Lo segundo que podemos encontrar dentro de la sensibilidad social es que no puede vivir o no se puede vivir una vida devocional sin contemplar las necesidades sociales. No podemos encerrarnos y enfrascarnos en algo religioso sin considerar las necesidades que nuestra sociedad tiene. Es por eso que como iglesia debemos de clamar no solamente por nuestra familia, no solamente por nuestra congregación, sino debemos de clamar por nuestra ciudad, por nuestro estado, por nuestro país, por nuestros gobernantes. ¿Por qué? Porque no podemos ignorar la situación que estamos viviendo. No podemos tapar con un dedo el sol que brilla demasiado. También entendemos que se tiene que afrontar los temas como el feminismo, igualdad de género, legalización del aborto,
desvalorización del matrimonio, suicidio de jóvenes, entre otros muchos fenómenos que se encuentran en nuestro país. La iglesia no puede seguir ignorando estos temas, porque el ignorarlos va a hacer que vivamos en un contexto social cada día que traiga más prejuicio a la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces, ¿de qué manera la iglesia puede tomar la iniciativa? No es a través de las armas, no es a través de la violencia, sino a través de la oración. Dice la Escritura que nuestra pelea, nuestra batalla no es una guerra literal, sino es una guerra de cierta manera espiritual. Dice que es contra el enemigo, no es contra carne ni sangre, sino principados y potestades. Es por eso que nosotros debemos de clamar al Señor. Debemos de tener hoy más que nunca nuestra mirada puesta en el Señor Jesucristo, para que Él nos ayude en medio de esta necesidad. Pero es imposible ignorar lo que estamos viviendo. Es necesario que nosotros podemos darle una respuesta a todas estas ideologías y a todos estos contextos sociales que nosotros estamos viviendo. La forma en que la iglesia va a quitar los brazos, va a dejar de tener los brazos cruzados, es cuando comencemos a clamar y orar a Dios por estas situaciones. Cuando comencemos a enseñar a la iglesia, comencemos a enseñar a los miembros del cuerpo de Cristo de qué manera podemos enfrentar estos temas como la legalización del aborto, el feminismo, la igualdad de género, el suicidio de los jóvenes. Pero no solamente esta tendencia teológica o inclinación teológica ha dejado una sensibilidad social, sino un segundo beneficio o aportación es que nos ha dado una reflexión teológica. Y por reflexión teológica, lo que quiero decir es que nos ha hecho pensar en lo que la palabra de Dios verdaderamente dice. Discernir en cuanto a los desafíos que está proponiendo la posmodernidad. Es verdad que cada año y cada ciclo son diferentes los desafíos que el contexto que vivimos propone a la sociedad. Entonces nosotros debemos de entender cuáles son los desafíos que esta posmodernidad está desafiando a la iglesia. Nuestra visión dentro de esto es lo que dijo Pablo a Timoteo, segunda de Timoteo 2:15. Dice que podamos usar o trazar la palabra de verdad, que podamos usar con bien, que podamos trazar correctamente la palabra de verdad, no avergonzándonos de un testimonio, sino que dentro de todas las posibilidades usemos correctamente la palabra de Dios. También es indispensable reflexionar y filtrar todas aquellas ideologías que tienen un ropaje cristiano, pero que en el fondo son caballos de Troya para el verdadero evangelio. Nosotros encontramos en 2 Corintios 11:14 que Pablo le dice a los creyentes de Corinto que incluso el enemigo puede vestirse como ángel de luz. Hoy más que nunca, a través del trazo correcto de la palabra de Dios, de la interpretación correcta, nosotros no debemos de engancharnos en aquellas ideologías que vengan y disfrazadas de un evangelio cristocéntrico, pero en realidad sean un caballo de Troya. Nosotros conocemos esta ilustración, esta historia, que a través de un disfraz es como el enemigo pudo introducirse dentro de la ciudad. De esta manera es como el enemigo puede introducirse dentro de la iglesia y causar aún más destrucción. Es por ello que debemos de tener una reflexión teológica. Pero también una tercera aportación que la teología de la liberación da a la iglesia es un evangelio inclusivo. Es decir, un evangelio que incluye a otras personas, no un evangelio exclusivo. Alcance a través de las asistencias sociales. Nosotros entendemos que esta situación ha abierto, la teología de la liberación ha abierto muchas puertas para que congregaciones dentro de las prisiones estatales sean una realidad, dentro de los hospitales, consejería matrimonial y entrada a orfanatos y asilos. Nosotros debemos de salir de las cuatro paredes y debemos de compartir el evangelio de Cristo en todo lugar donde podamos tener oportunidad. El evangelio debe de incluir a más personas y no debe de excluir a otras personas. El alcance entonces a través de la entrada de sectores públicos como ministración a políticos, a gente que vive en el ejército, a las escuelas, preparatorias, universidades y centros públicos y culturales. Podemos encontrar que esto ha
sido una de las luchas que ha ganado la teología de la liberación. Ha abierto puertas para que en muchas ocasiones el verdadero evangelio de Jesucristo pueda ser predicado en todo lugar y que vivamos como dice Santiago capítulo 2 versículos 14 al 26, cuando dice: la fe sin obras es muerta en sí misma. Es verdad que como los apóstoles debemos de procurar el evangelio de la palabra de Dios, debemos procurar predicar la palabra de Dios, pero Santiago también apela a que la fe sin obras es muerta. Es necesario entonces actuar dentro del contexto social en el cual nosotros estamos viviendo. Por ello, me gustaría concluir diciendo que la teología de la liberación es algo que nosotros no profesamos, pero ha traído algunas aportaciones que han beneficiado a la iglesia del Señor Jesucristo. La teología de la liberación es una tergiversación del evangelio, pues se concentra únicamente en la labor social en pro de los oprimidos. No se debe olvidar que existen prioridades para la iglesia antes que el simplemente luchar por el bienestar social. ¿Cuáles son estas prioridades? La lucha de la iglesia es por la liberación espiritual y eterna de los oprimidos por el diablo, no necesariamente por el sistema social. Es posible hacerlo primero, pero sin descuidar lo último. Busquemos entonces la liberación espiritual de las personas. La receta que encontramos en las Escrituras para que la gente deje de hacer maldad es que ellos sean libertados del pecado. El pecado ha nublado a gobernantes, el pecado ha nublado a ciudadanos, y estos en sintonía con el pecado han hecho la maldad dentro de nuestra sociedad. Entonces, si queremos que haya un mejor mundo, una liberación de la opresión del gobierno, es necesario que acudamos a la palabra y hagamos aquello de lo cual se dice en el libro de Crónicas: si mi pueblo se humillare, si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humillase y se arrepintiese de sus pecados, dice, entonces yo sanaré la tierra. Más que levantarnos en armas o hacer una lucha revolucionaria, la palabra de Dios nos invita a que esperemos en Él. Nos invita a que no ignoremos la situación en que estamos viviendo, pero nos invita a que esperemos en el Señor. Nos invita a capacitarnos como iglesia y hacer valer nuestra opinión, pero no de una manera violenta, sino a través del diálogo, sino a través de la confianza, sino a través de la correcta interpretación de las Escrituras, que podamos alzar la voz en nuestras redes sociales sin ofender, sin dañar, sino simplemente decir el mensaje de la palabra de Dios. Es por ello entonces que podemos meditar en lo que dice Isaías 42:1, que fue la lectura inicial. He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Nosotros no somos una especie de revolucionarios justicieros, como lo profesa la teología de la liberación. Nosotros somos quienes acudimos al Señor, clamamos a Él para que esperemos en Él y Él traiga la victoria para el pueblo. Amada iglesia, les invito a que cada uno de nosotros hagamos una contribución a lo que es la verdadera misión de la iglesia: proclamar el evangelio, discipularlos y que los discipulados sigan ganando a más personas para nuestro Señor Jesucristo. ¿Quiere hacer una oración en este momento? Le invito a cerrar sus ojos y hagamos una oración al Señor. Gracias te damos, Dios, por la enorme bendición que nos permites de conocer tu palabra. Te pedimos que tú sigas siendo el medio, el sustentador, el que nos ayude a ganar las luchas que podamos tener. No nos permita ser instrumentos de violencia, sino que podamos encontrar en ti la paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, y que podamos ser, Señor, personas que confían en que la justicia proviene de ti, en que tú eres quien pelea nuestras batallas, en que así como Moisés dijo, Jehová peleará por nosotros y nosotros estaremos tranquilos. No permitas que ignoremos la situación en la que vivimos, pero sí permítenos, Señor, que siempre nuestra convicción y confianza estén depositadas en ti. Gracias por tu amor y por tu bondad y por tu misericordia, Señor Jesús. A ti la gloria y la honra. Amén.
Dios les bendiga.